límite. No hay límites a la bioenergía porque no hay un solo aspecto, todavía no encontré un solo aspecto de la vida cotidiana que pueda escapar a la bioenergía, en realidad. Ustedes podrían citarme cualquier objeto, cualquier situación al azar ahora mismo y encontraríamos inmediatamente la relación bioenergética que existe. Si quieren, por ejemplo, la soledad, profesor. La soledad. La soledad. La soledad, por ejemplo, en bioenergía, ¿qué sería? Sería un chakra del corazón, un chakra solar totalmente disecado. Una persona que se siente como un árbol muerto, porque en realidad todo lo que es el fluir vital de uno de los chakras se ha disecado totalmente. Ustedes ven por ejemplo, una hiedra muerta, en realidad. Sí. Bien, la hiedra muerta tiene un color característico. Este color es exactamente, y estos filamentos son exactamente lo que vemos en el chakra solar, cuando leemos el aura de la persona, lo que existe en el chakra solar de una persona en estado de soledad. Sabe que decimos de ciertas actitudes que son contaminantes. Bon, que el bostezo es contaminante, que la depresión es contaminante, y la soledad es contaminante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un chakra en este estado solo provoca alejamiento. Un chakra en este estado, ¿qué significa? Muerte. Energía de muerte. Y muchas veces alguien deprimido, si se siente como un muerto en vida, este chakra particularmente es muerto aparentemente, en realidad dormido, anestesiado, y provoca un efecto repulsivo. La soledad la provocamos nosotros. No somos culpables, pero somos los autores por un trastorno bioenergético del chakra solar particularmente. Claro, es como si estuviésemos alguna parte del cuerpo desconectada, ¿no es cierto? Que no, sí. No recibe irrigación. Sí, de energía. Sí, y hay peor que a nivel genuino, a nivel endógeno, tenemos una parte desconectada, por ejemplo, este chakra solar, pero hay peor que Imagine esta vecina, la que vive en el mismo piso que ustedes, y ustedes cuando la ven se arreglan, cuando oyen que ella abre la puerta, ustedes miran a través de, ¿cómo se llama el ojo de su? ¿No? Y cuidan bien de dejarla tomar el ascensor para bajar sola porque no quieren estar en el ascensor con ella. Esta persona sabe por qué estamos huyendo de esta persona y una razón. Es que nuestro inconsciente, una zona de percepción nuestra que es energética, ve un hongo venenoso gigantesco, por ejemplo de 80 centímetros de diámetro, pegado al chakra solar de esta persona. Obviamente no lo vemos con los ojos. Obviamente la persona toca su vientre con sus manos, no lo va a sentir, pero está. Este hongo venenoso se llama una raya negra. Es una enorme aglomeración de energía de muerte que vino a pegarse por el odio, por ejemplo, de otra persona en otra circunstancia. Una raya negra es, diría, el anteúltimo escalón antes de llegar a una magia negra. Toda persona que ha odiado de modo intenso, repetido y obsesivo a otra persona ha provocado una raya negra sin saberlo. Es una facultad que todos tenemos. Y alrededor de nosotros, si hablamos de la soledad siempre, alrededor de nosotros puede haber gente que está percibiendo que tenemos pegado al cuerpo una enorme raya negra y nos está huyendo. ¿Me sigue? Esta es la bioenergía de la vida cotidiana. Está de todo lado, en realidad. Puede haber una cierta cantidad de accidentes, hay una enorme cantidad de enfermedades, de malestares, hay una enorme cantidad de depresión o de mala racha que son debidos a contaminaciones accidentales. Un día saliendo, mi vecina encuentra un vasito de plástico con cera negra y debajo había una llave y arriba había un bolígrafo y vaya a saber qué, lo tocó y se le pudrió la vida. Dicho en porteño claro y concreto. ¿Por qué? Porque estaba cargado de una energía negativa puesta voluntariamente por la gente que sabe hacer estas cosas. No estaba para ella, pero ella lo tocó y se ha contaminado. Lo tocó con la mano derecha. Se contaminó todo el brazo derecho. Y como la mano derecha es ligada a la acción laboral, al trabajo, al dinero, durante años, todo anduvo mal en su trabajo, perdió su negocio, perdió todo. Lo que tocaba con esta mano se contaminaba. Estoy hablando de la bioenergía de la vida cotidiana. No estoy hablando de extraterrestres que viven en otro país. Estoy hablando de lo que nos ocurre diariamente. Si aprendemos, lo mismo que un día hemos aprendido a cambiar el fusible, hemos aprendido a colocar una enchufe, hemos aprendido, cualquier persona sabe ir a comprar una bombita y cambiarla. En realidad tenemos que aprender esta energía de la vida cotidiana, si no, sufriremos.
se traduce en sufrimiento. No es porque de repente la vecina lo decide y nos odia que nos morimos, solo que vamos a vivir cada vez más pésimo. Es un estado de alteración de nuestra vida cotidiana que estamos padeciendo. Y a veces un gastroenterólogo va a hacer meses de análisis para decir, bon, es psicosomático, pero todo bien. ¿Qué significa? Nunca jamás un gastroenterólogo nos va a decir, ¿no tiene usted algún vecino que anda en cosa rara? ¿No se ha peleado últimamente con alguien que está en alguna religión extraña? Seguro. No hay problema, no le hicieron algún payé, algún gualicho o cosas así. De todo, sí, un gastroenterólogo me pregunta me voy cogiendo. No quise ver un gualichero, quiero ver un gastroenterólogo. En realidad, cada uno su profesión. Claro. ¿Me siguen? Lo que quiero decir es que muchas enfermedades, muchos trastornos, muchos problemas psicológicos, muchísimos problemas de la vida cotidiana que son inexplicables desde la ciencia moderna son totalmente explicables desde la bioenergía. ¿Qué es lo que caracteriza el éxito? Que el crecimiento de una planta, cuando fracasa una planta, supongamos una planta que recibe una cantidad normal de agua, de luz, que está en un terreno fértil, esta planta anda periclitando. ¿Por qué? Porque tiene demasiada energía de muerte que le llega. Por el contrario, a la misma planta la amamos, la queremos, y por el contrario, a esta planta le damos energía, como lo hacemos, por ejemplo, a un niño, y vamos a ver esta planta volver a florecer. No lo inventé, es conocido desde todo el tiempo como siendo la mano verde. ¿Cuántas abuelas son capaces de hacer crecer las plantas? Todas las plantas salen bien, también las comidas, y cuando un niño tiene un empacho o el mal de ojo, saben sacarlo. Es exactamente lo mismo, es decir, una técnica de bioenergía intensa de la mano derecha que le permite provocar una enorme cantidad de energía de vida. Yo diría que todo es explicable, absolutamente todo se puede reexplicar de nueva forma desde la bioenergía. Y cuando no había solución aparente adentro de lo que es por ejemplo, la ciencia moderna, no había solución nueva. En este caso, sí podemos encontrarla a través de la bioenergía.